Pero ¿qué ocurre cuando hay un cruzamiento de híbridos, ¿sí? O de doble heterocigotas? Es decir, que en este caso estoy considerando un cruzamiento entre individuos que difieren en 2 caracteres, ¿sí? Y que estos 2 caracteres están codificados por 2 genes distintos, ¿sí? Y que cada carácter presenta 2 formas alternativas. Es decir, nosotros, volviendo a los ensayos o los experimentos de Mendel, sí vamos a tomar 2 caracteres como puede ser el color y la forma de la semilla. Estos 2 caracteres están en 2 genes distintos y vamos a tener dentro del carácter de color. Este podrá ser amarillo o verde, siendo amarillo dominante frente al fenotipo verde, que es el recesivo, y la forma de la semilla, que está codificada por un gen distinto, ¿sí? Puede ser lisa, que es el fenotipo dominante, o puede ser rugosa, que es el fenotipo sí recesivo. Entonces volvemos al esquema anterior, como habíamos visto para un único gen. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento, pero teniendo en cuenta, sí, que estamos haciendo un cruzamiento de 2 individuos que son dobles heterocigotas, es decir, que son heterocigotas, ¿sí? O sea, un cruzamiento de individuos que son que pueden ser heterocigotas o homocigotas, sí, para cada uno de estos genes. En este caso vamos a empezar con una generación parental, en el cual tenemos un individuo cuyos 2 fenotipos son dominantes y son homocigotas, es decir, vamos a tomar, ¿sí?, el gen A, que codifica para el color amarillo, el color de la semilla, y el gen L, que codifica para la forma de la semilla. Y entonces vamos a cruzar un individuo con semilla amarilla lisa, ¿sí? Es decir, que es homocigota para los 2 alelos dominantes, con un individuo que es doble recesivo, es decir, que presenta semillas verdes, sí, rugosas, ¿sí? Es decir, que esa chica, L chica, L chica, y este individuo es A grande, L grande, L grande. Si estos 2 individuos producen 2 gametos, ¿sí? un único tipo de gametos. Recuerden que en la meiosis se separan los cromosomas homólogos, de manera que hacia una célula hija va a ir uno de estos cromosomas portando A grande y L grande, y la otra célula hija va a llevar este cromosoma que porta también A grande y L grande. Es decir, que se produce un único tipo de gameto, ¿sí?, que en este caso de este individuo lleva los 2 alelos dominantes, y este individuo también produce un único tipo de gameto que lleva los 2 alelos recesivos. Se produce la fecundación y obtenemos una F1 que es doble heterocigota, o lo que se denomina también dihíbrido. Es decir, 100% de los individuos son dobles heterocigotas, ¿sí? Al presentar el alelo a ser A grande, ¿sí?, este alelo dominante para el color y este alelo dominante para la forma, el 100% de la descendencia entonces es amarillo, con semillas amarilla lisa. Si esta descendencia F1 la cruzamos consigo misma, ¿sí?, entonces para obtener la F2, la siguiente generación, vemos qué gametos puede producir, ¿sí?, estos individuos, ¿sí? Estos individuos que son dobles heterocigotas van a producir 4 gametos distintos en iguales proporciones, ¿sí? Es decir, que van a obtener gametos que van a tener ambos alelos dominantes, otros que van a tener ambos alelos recesivos, y la combinación de los 2 heterocigotas, es decir, A grande, L chica, o A chica, L grande, ¿sí? Si yo cruzo entonces este individuo con este individuo, cada uno formando 4 gametos distintos, entonces podemos realizar el cuadro de Punnett, donde nosotros acá colocamos los 4 gametos distintos de un individuo y los 4 gametos distintos del otro individuo. Realizamos todos los cruzamientos posibles y vamos estableciendo los genotipos posibles que existe para cada, ¿sí?, cada descendencia. Como ustedes pueden ver acá, vamos rellenando, y lo que encontramos es que si empezamos a ver desde el punto de vista de fenotipos, bueno, de toda esta descendencia, ¿sí?, y de todos estos genotipos, ¿cuáles tienen el fenotipo dominante? Es decir, los 2 fenotipos dominantes que sean amarillo y lisa van a ser todos estos. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 de 16, ¿sí? 9 de 16 van a tener los dos fenotipos dominantes. Quiere decir que en una proporción de 9 16avos van a ser con semillas amarillas lisas. ¿Cuántas van a ser con semillas? ¿Qué proporción van a haber de semillas amarillas rugosas? Van a ser estas tres, como ustedes pueden ver. Lo mismo podemos ver con la combina con el color verde, es decir, el fenotipo recesivo para el color, y vemos que 3 van a ser semillas verdes pero lisas, y de estas 16, solo un 16avo, entonces va a tener los dos fenotipos recesivos, que es semillas verdes, sí, rugosas. Si uno ve los ensayos o los experimentos de Mendel, cuándo fueron los resultados, lo que obtuvo en la generación F2, justamente fueron estos números: 315 semillas lisas amarillas, 108 semillas lisas verdes, 101 rugosas amarillas y 32 rugosas verdes. Y esto corresponde a una proporción fenotípica en la F2 de 9, 3, 3, 1. ¿Sí? Y esto se explica con cómo puede suceder de que tengamos 4 gametos distintos. Y esto lo explicamos simplemente por cómo ocurre en la meiosis. Supónganse tenemos dos genes, ¿sí? Como ustedes ven, dispuestos en 2 cromosomas distintos, donde tenemos un cromosoma y su cromosoma homólogo. Vamos a tomar el color azul como si fuese el cromosoma que provino de mi padre, ¿sí? Y el rojo, cromosomas que provino desde mi madre. Entonces, cuando se produce la meiosis 1, recuerden que los cromosomas homólogos se aparean en la placa metafásica, y lo que puede suceder es que cuando se produce la anafase, ¿sí?, los dos cromosomas, ¿sí?, azules vayan hacia una de las células hijas y los dos cromosomas rojos vayan hacia la otra célula hija. Y luego de la meiosis 2 se produzcan 4 células haploides, ¿sí? Acá se dividen las cromátidas, de manera que voy a tener acá 2 gametos que tienen la misma combinación de alelos, ¿sí? Los 2 alelos son dominantes, mientras que acá voy a tener 2 gametos que tienen la misma combinación de alelos, que son los 2 alelos sí recesivos. Pero al azar podría ocurrir también, ¿sí?, que los gametos se disponen de esta manera. O sea, en vez de disponerse los 2 azules hacia un lado y los 2 rojos hacia el otro, se disponen en la placa ecuatorial cruzado, de manera que luego de la meiosis 1, ¿sí?, se separan los cromosomas homólogos, y en una de las células hijas voy a tener un cromosoma, ¿sí?, un cromosoma que lleva, este cromosoma, que es azul, que lleva el alelo dominante R grande, ¿sí?, y el cromosoma rojo que lleva el alelo recesivo y chica, ¿sí? Y en la otra célula hija voy a tener una combinación de cromosoma homólogo rojo con el alelo recesivo R chica, y el cromosoma azul con el alelo dominante Y grande, ¿sí? Luego de la meiosis 2, esto se divide en 2 gametos, ¿sí?, dando 2 gametos también con la misma combinación genotípica, pero en este caso R grande y chica, Y chica, ¿sí?, y en este caso 2 gametos también con la misma combinación, sí, genotípica, pero R chica, Y grande. De esta manera, al azar, yo obtengo los 4 tipos distintos de gametos en exactamente las mismas proporciones, ¿sí? Esto lo podemos demostrar con lo que se denomina un cruzamiento de prueba. ¿Qué significa un cruzamiento de prueba? Es cruzar un individuo con un fenotipo dominante, ¿sí?, con un individuo que sepa, en este caso, con los 2 fenotipos dominantes, con un individuo con ambos fenotipos recesivos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos verificar entonces qué gameto se está produciendo dependiendo de la descendencia que nosotros obtenemos. Si el individuo es híbrido o doble recesivo, de doble heterocigota, entonces este individuo va a producir 4 gametos posibles, ¿sí? Es decir, con los 2 alelos dominantes, con un alelo dominante R y un alelo recesivo Y, ¿sí?, y con la otra combinación,
¿sí? Mientras que este individuo que es homocigota para ambos genes, ¿sí? Va a tener un único tipo de gametos que va a llevar únicamente los dos alelos recesivos. Cuando se hace este cruzamiento se visualiza la descendencia que obtenemos, ¿sí? Y si los gametos se producen en iguales proporciones, yo esperaría que las proporciones observadas en la descendencia sean también en iguales proporciones. Y esto es lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Una proporción exactamente igual o prácticamente igual para cada uno de los genotipos observados de este cruzamiento. Y esto solo se puede explicar si estos 4 gametos se produjeron en iguales proporciones. De esta manera, entonces, se establece la segunda ley de Mendel, también llamada ley de segregación independiente, en que establece que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se producen de forma independiente de la segregación de los alelos de otro gen, ¿sí? Esto se cumple siempre y cuando los dos genes se encuentren en cromosomas diferentes o en el mismo cromosoma pero distantes entre sí. Y eso es algo a tener bien claro. Y ahora vamos a ver la naturaleza probabilística de las leyes de Mendel. O sea, los resultados de Mendel se basaban también, ¿sí?, en los cálculos de probabilidad para que ocurrieran esos eventos, ¿sí? Y acá vamos a repasar, para que ustedes luego puedan realizar las discusiones grupales y los ejercicios, ¿sí?, de herencia mendeliana, 2 reglas fundamentales, ¿sí?, de probabilidad. Por un lado está la regla de multiplicación y por otro lado la regla de la suma. Vamos a empezar con la regla de la suma, que es la más fácil, ¿sí?, de entender, y es que cómo se calcula la probabilidad de que 2 resultados mutuamente excluyentes ocurran en una prueba o en un experimento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que si yo tiro el dado una vez obtenga el número 3 o el número 4? ¿Sí? Y en ese caso tenemos que sumar la probabilidad de cada uno de los resultados que yo espero tener. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de cuando tiro un dado, obtener el número 3? Es 1 en 6, dado que el dado tiene 6 números posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tiro un dado, ¿sí?, obtenga un 4? Es también 1 en 6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que cuando yo tire el dado, obtenga 3 o el número 4? Es la suma de ambas probabilidades, es decir, un sexto, sí, más un sexto, lo que implica que la probabilidad de tirar el dado y sacar 3 o el número 4, entonces es un tercio. Y lo mismo que ocurre cuando realizamos un cruce de 2 heterocigotas para el alelo A, ¿sí?, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que se obtenga en la descendencia un genotipo A grande o, ¿sí?, A grande A chica. Ahí lo que tenemos que hacer es sumar la probabilidad de que ocurra cada uno de estos genotipos de manera, sí, independiente, ¿sí? Bien, caso diferente es la regla de la multiplicación, que en este caso, ¿sí?, se utiliza cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad de una serie de resultados en 2 o en más experimentos, ¿sí?, de manera independiente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que cuando tiro un dado saque 4 y que cuando vuelva a tirar el dado, ¿sí?, saque 4 o saque otro, vuelva a salir 4 o vuelva a salir, por ejemplo, el número 5. Entonces, en ese caso, ¿sí?, la obtención, ¿sí?, de un resultado en 2 pruebas o experimentos independientes es la multiplicación, ¿sí?, de las probabilidades. La probabilidad de que cuando tire un dado saque un 4, ¿sí?, es 1 en 6. Y la probabilidad de que cuando vuelva a tirar el dado vuelva a sacar otro 4, ¿sí?, es la multiplicación de ambas probabilidades, es decir, de un sexto por un sexto, ¿sí? Entonces nosotros teniendo claro estos cálculos de probabilidades, ¿sí?, nosotros podemos calcular las proporciones en los cruzamientos de híbridos sin tener que hacer ese cuadro de Punnett, ¿sí?, de 16 cuadraditos.
Imagínense ustedes que están cruzando dos individuos que son doble heterocigotas, ¿sí? Es decir, que estamos cruzando individuos que son, en este caso, si tomamos las semillas, volvemos a los colores de las semillas, que son A grande, A chica, siendo A el alelo que codifica para el gen que codifica para el color amarillo, ¿sí? Y L grande es L chica, ¿sí? Codificando entonces L, la forma de la semilla. Entonces uno piensa y dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad que de este cruzamiento de híbrido yo obtenga, sí, semillas amarillas? Y sabemos que la probabilidad, tomando en cuenta un único gen del fenotipo dominante cuando cruzamos heterocigotas, es de 3/4 para el fenotipo dominante, 1/4 para el fenotipo recesivo. Y ahora bien, ¿cuál es la probabilidad? Y hago la misma razonamiento. Si solo tomo en cuenta el gen que codifica para la forma de las semillas, ¿cuál es la probabilidad de que un cruzamiento entre individuos heterocigotas me dé el fenotipo dominante, que en este caso va a ser la forma lisa, va a ser de 3/4, y el fenotipo recesivo va a ser de 1/4, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber en la descendencia, ¿sí?, de cruzamiento de híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que obtengas semillas amarillas lisas? Lo único que tengo que hacer es la multiplicación de las probabilidades, porque son dos eventos independientes, es decir, 3/4, ¿sí?, por 3/4 me da 9/16, ¿sí?, fenotipo amarillas lisas. La probabilidad de amarillas rugosas es 3/4 por 1/4 y me da 3/16. Las de verde lisas, ¿sí?, me da 3/16. Y la probabilidad de tener una descendencia verde rugosa me va a dar 1/16, es decir, que obtengo esa proporción 9:3:3:1 que nosotros veíamos en el cuadro de Punnett. O sea que ustedes pueden resolver los ejercicios o haciendo el cuadro de Punnett o multiplicando entonces probabilidades de eventos independientes. Vamos a ver algunos ejemplos ya en humanos, ¿sí?, y cómo los podemos resolver. Tomemos el ejemplo del grupo sanguíneo RH. ¿Sí? El grupo sanguíneo RH está codificado por un único gen con dos alelos, uno dominante llamado de grande, ¿sí?, y el alelo de chica, de manera que el fenotipo dominante es RH positivo con dos genotipos posibles, el homocigota dominante y el heterocigota, que codifican para un antígeno en la superficie de los glóbulos rojos. Y por otro lado tenemos el fenotipo RH negativo, que es el fenotipo recesivo, codificado por el genotipo homocigota recesivo, en el cual no tiene antígeno, ¿sí?, en la superficie del glóbulo rojo, y esto, como ustedes sabrán, genera generan problemas en las transfusiones y en algunos casos sí de embarazo. Entonces, podemos utilizar nosotros los grupos sanguíneos para hacer exclusión de paternidad, ¿sí? Aclaremos de que solo podemos excluir paternidad, pero no podemos hacer una inclusión, y ahora vamos a ver por qué. Supónganse este caso, ¿sí?, hipotético, en que tenemos una madre que es del grupo sanguíneo A, RH negativa, y su hijo es del grupo sanguíneo O, RH positivo, y tenemos tres padres posibles con sus grupos sanguíneos, ¿sí? Acá tenemos los datos del sistema AB0 y de RH, ¿sí? Bien, lo que nosotros sabemos es que si la madre es RH negativa, entonces es homocigota recesiva para el alelo D, es decir, de chica, ¿sí? Y si el hijo es de grupo sanguíneo O, entonces obligatoriamente tiene los dos alelos recesivos para el sistema B0, ¿sí? Ahora bien, la madre es del grupo sanguíneo A, quiere decir que tiene antígeno A, por lo tanto tiene un alelo A dominante, recuerden, ¿sí?, que se denomina IA, ¿sí? Y si su hijo es recesivo por el alelo I chica, recuerden que este niño tiene que haber recibido un alelo, uno de estos alelos de la madre y el otro de su padre. Por lo tanto, obligatoriamente, la madre es de grupo sanguíneo A, pero es heterocigota, ¿sí? Ya que este alelo I chica se lo tiene que haber pasado, ¿sí?,
a su hijo. En el caso del hijo sabemos que es RH positivo, por lo tanto tiene que tener un alelo D dominante, sí, pero es heterocigota ya que la madre únicamente le puede haber pasado este alelo, sí, recesivo. Teniendo ahora los genotipos de la madre y del hijo, podemos entonces compararlos con los de los posibles padres. Ustedes siempre recuerden que este niño recibe un alelo de este gen de la madre, que en este caso es Y chica, y la otra Y chica la tiene que haber recibido de su padre. Y para el gen del RH, sí, este alelo recesivo de chica la recibió de la madre y por lo tanto de su padre tiene que haber recibido el alelo dominante. Entonces lo que seguro sabemos es que el padre tiene que ser RH positivo. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los casos. Acá tengo este individuo que es de grupo sanguíneo AB0, RH positivo, ¿sí? Quiere decir que si es de grupo AB, obligatoriamente AB tiene que tener los dos alelos que son codominantes, A y B, y si es RH positivo, tiene entonces un alelo dominante, por lo menos un alelo dominante D, ¿sí? Este lo puede habérselo transmitido a su hijo, pero este grupo, si su hijo es O, nunca el padre puede ser del grupo AB. Por lo tanto, descartamos a este padre como posible padre, a este individuo como posible padre. Vamos al segundo caso. Esta persona, este señor, este hombre, tiene de grupo sanguíneo A, RH negativo. Si es RH negativo, tiene dos alelos recesivos de chica. Entonces, ¿puede ser el padre de este niño? No. ¿Por qué? Porque obligatoriamente la madre le pasó el alelo recesivo, así que el padre obligatoriamente le tiene que pasar el alelo dominante, entonces este padre debería de ser RH positivo, ¿sí? Así que también se descarta. Y vamos al tercer caso en que el padre es de grupo sanguíneo B, RH positivo. Siendo RH positivo, al menos tiene un alelo de dominante, lo cual se lo puede transmitir a este niño sin ningún problema. Y siendo del grupo B, tiene dos posibilidades. Por un lado, ser homocigota para el alelo B o ser heterocigota con un alelo B y un alelo Y chica. Nosotros, sabiendo el grupo sanguíneo B, no tenemos idea si tiene este genotipo o este genotipo. Pero bueno, si tuviese este genotipo, podría haberle pasado al niño este alelo recesivo. Por lo tanto, nosotros no podemos excluir a este hombre como posible padre, ¿sí?, de este niño, ¿sí? Tampoco lo podemos incluir, no podemos asegurar 100% que este sea el padre. Nosotros lo único que podemos decir es que estos dos quedan excluidos, sí, pero que este podría ser el padre, pero no tenemos certeza, ya que la proporción de individuos en la población que son de grupo sanguíneo B, RH positivo, es muy alta, ¿sí? Y para terminar vamos a ver un ejercicio del estilo de lo que ustedes van a encontrar en la discusión grupal, ¿sí?, de herencia mendeliana, de leyes de Mendel, ¿sí? Y vamos a ver cómo se resuelve para que ustedes lo manejen como ejemplo para la discusión. Consideremos dos condiciones anormales en el hombre, las cataratas y la fragilidad de huesos, que son debidas a alelos dominantes de dos genes diferentes. Entonces, por un lado tenemos que una pareja formada por un hombre con cataratas y huesos normales, cuyo padre tenía ojos normales, y una mujer sin cataratas, pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos normales, desean tener hijos. Y se nos pregunta que indiquemos las probabilidades de que tengan descendientes con los distintos fenotipos. Entonces vamos a ir resolviéndolo de a poco. Primero saquemos la información de la letra, ¿sí? Por un lado sabemos que tenemos dos fenotipos que son tener cataratas, o sea, por un lado tenemos un gen que codifica para la presencia de cataratas, ¿sí?, y otro gen que codifica para la fragilidad de huesos. Ambos fenotipos son dominantes, se deben a alelos dominantes en dos genes distintos. Vamos a tomar el gen que codifica para las cataratas como C, de manera que tener cataratas puede ser homocigota dominantes o heterocigota. Y la fragilidad de los huesos vamos a tomarlo como el gen F, donde también el homocigota dominante y el heterocigota producen estos fenotipos. Sabiendo esto, vamos a empezar a analizar primero la pareja que desea tener hijos. Nos dicen que
el hombre, ¿sí?, tiene cataratas, por lo tanto, por lo menos tiene un alelo dominante, ¿sí?, pero tiene huesos sanos o huesos normales, por lo tanto, tiene que ser recesivo para el gen F, ¿sí? Y su pareja es una mujer que tiene una visión, no tiene cataratas, ¿sí?, por lo tanto, tiene que tener el genotipo recesivo, pero tiene huesos frágiles, así que por lo tanto tiene que tener al menos un alelo sí dominante. ¿Cómo completamos el ejercicio de estos dos individuos? Con los datos de los padres. Nos dice que el padre de este señor, de este hombre, ¿sí?, como bien dice acá, tiene ojos normales, o sea que no tiene cataratas. Es decir, que si no tiene cataratas el padre es recesivo para el gen C, ¿sí? Por lo tanto, obligatoriamente, este hombre entonces tiene que ser heterocigota para el gen que codifica para las cataratas. El mismo razonamiento vamos a hacer con la mujer, donde nos dicen que el padre de esta mujer tiene huesos normales, por lo tanto tiene que tener un genotipo recesivo para el gen F, ¿sí? Por lo tanto, esta mujer tiene que haber recibido de su padre el alelo sí recesivo o F chica. Ahora que tenemos este cruzamiento, ¿sí?, tenemos los genotipos de los padres, podemos hacer el cruzamiento y ver, ¿sí?, las proporciones en la descendencia. Lo que vamos a hacer es un cuadro de Punnett poniendo los gametos posibles, ¿sí? En este caso, en el hombre, los gametos posibles, la combinación de gametos es que sea el alelo C grande con F chica, uno de los gametos, y que el otro gameto posible es C chica con F chica, ¿sí? Y en el caso de la mujer es C chica con F grande y C chica con F chica. Es decir, que cada uno de estos individuos da dos gametos con genotipos distintos, ¿sí? Y entonces hacemos el cruzamiento con las combinaciones, ¿sí?, de estos gametos, obtenemos estos 4 genotipos en la descendencia y lo que tenemos que fijarnos es, bueno, estos genotipos, ¿qué fenotipos sí dan? Lo que vemos es que esta descendencia que es doble homocigota recesivo va a ser totalmente sana, es decir, no tiene cataratas ni huesos frágiles, o sea que es normal o sano, ¿sí?, corresponde a un cuarto de la descendencia. Después lo que tenemos es que este genotipo, ¿sí?, va a producir descendencia con cataratas y con fragilidad en los huesos, que también corresponde a un cuarto de la descendencia. Luego tenemos que este genotipo, ¿sí?, va a tener una descendencia que va a tener ojos sanos, pero fragilidad en los huesos, y también corresponde a un cuarto, ¿sí? Y este genotipo va a ser una descendencia que va a tener cataratas, pero huesos sanos también en un cuarto. Y luego que hicimos este cruzamiento y pusimos las proporciones de los distintos fenotipos, entonces nosotros podemos contestar las siguientes preguntas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un descendiente normal? Sí, es 25%. Que tengan un descendiente con cataratas y huesos normales es de 25%, y así vamos contestando todas las preguntas. Muchas gracias.